¿Prefieres disimular la jerarquía de la empresa en tu espacio de trabajo o prefieres que se vea? Una pregunta interesante, ¿verdad? Pues vamos a hablar de ello en el episodio de hoy. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y esta pregunta que nos hacíamos al principio: ¿vas a querer disimular la jerarquía de tu empresa en el espacio de trabajo o vas a preferir que se haga patente? Mira, recuerdo en una ocasión, hace ya bastantes años, en la que planteábamos en una sala de reuniones, una sala de dirección, un cierto tipo de mesa que tenía una forma particular que sirve para marcar una forma, digamos, de lenteja, lenticular, de tal manera que, aunque sea una mesa muy grande, en los extremos de la mesa solamente hay una silla, hay una persona. Este tipo de mesa se empleaba mucho para que esa persona que está en la cabecera sea la de jerarquía más alta y de esa manera se refleje sin ningún género de dudas que ahí está esa persona que es la persona de dirección, ¿no? Cuando lo planteamos en el proyecto, lo que nos dijeron los responsables de departamento era que no hacía falta instalar ese tipo de mesa, que se podía instalar una mesa de cualquier otra forma, fuera rectangular, fuera circular, como se quisiera, porque en la empresa todo el mundo tenía perfectamente clara la jerarquía y que no hacía falta acudir al mobiliario o a la morfología del mobiliario para marcar esa jerarquía, que ya todo el mundo la sabía. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque al final en las empresas hay una jerarquía y la hay muy marcada. Y siempre la hay. De una manera o de otra siempre la hay. Por mucho que sean empresas de estructura horizontal, división por funciones, etc., siempre hay una jerarquía. Siempre hay una división de grupos de trabajo, departamentos, esos departamentos reportan a otros, que reportan a otros, que reportan a otros, a otras personas, que llegan a una dirección, que llegan a un consejo de administración, que llegan a lo que sea, pero siempre hay una jerarquía y personas que tienen unas funciones dentro de la empresa que abarcan a más personas o que abarcan el funcionamiento general de la empresa, mientras que las funciones de otras personas son muy específicas de sus áreas, ¿no? La pregunta al final en el planteamiento del lugar de trabajo es si quieres que eso se note y que se lleve a una situación de diseño y de forma para que el propio espacio deje patente cuál es esa jerarquía, o si prefieres que se oculte. Y digo que se oculte o que se disimule porque el espacio lo que no va a hacer es evitar esa jerarquía. Lo que va a hacer es falsearla, lo que va a hacer es ocultarla. Como decíamos en el ejemplo, puedes poner una mesa en la que haya sentadas 6 personas y esa mesa puede dar la sensación de que esas 6 personas que están alrededor de esa mesa tengan la misma jerarquía en la empresa y sin embargo quienes estén trabajando allí ya sepan perfectamente que están pues con su jefe, con su jefa o con gente de supervisión o con de dirección general o lo que sea, aunque estén mezclados en los puestos, ¿no? En los casos de reservas de puestos de trabajo, que es algo que utilizamos mucho, pues claro, esto se tiende a diluir, ¿no? Porque, claro, si tú reservas tu puesto de trabajo, tú estás trabajando en tu casa y el día que vas a la oficina reservas un puesto, pues el que esté libre lo reservas y allí te sientas. Y esto, claro, pues puede tender a diluir esa imagen de jerarquía, salvo que en muchos casos las personas de dirección, la jerarquía más alta, no tiene que acudir a la reserva de puestos porque tiene su puesto fijo. Es decir, se hace una rotación en los puestos que no son de dirección, pero los puestos de dirección sí que tienen su lugar fijo, aunque esté vacío, ¿no? Que es uno de los problemas que se han arrastrado desde siempre con la eliminación de los despachos en las oficinas, que se argumentaba
una serie de circunstancias para quitarle el despacho a ciertas personas que ya lo tenían, argumentando que la oficina o que la empresa iba a tener una estructura horizontal, que los despachos no eran funcionales, etcétera, etcétera, pero, sin embargo, los despachos de alta dirección se seguían manteniendo, con lo cual todo ese argumentario pues quedaba muy falso, porque todo esto que te estaban contando no se aplicaba para las personas que realmente tenían una jerarquía más alta, y al final el eliminar despachos solamente afectó a las personas que estaban en mandos intermedios, que, bueno, pues tenían un despacho pero que dejaron de tenerlo, mientras que veían cómo esos escalones jerárquicos realmente más altos sí que los mantenían, ¿no? En el caso de reserva de puestos ocurre muchas veces lo mismo, ¿no? Se tiene que reservar el puesto en ciertos escalones jerárquicos, pero en los más altos, pues oye, aunque esté el despacho vacío o aunque esté la mesa vacía, siempre se va a mantener reservada para que esa persona pueda acudir cuando quiera, porque para eso pues tiene ese nivel jerárquico más alto, ¿no? En algunas ocasiones, el reflejar esta jerarquía puede rozar en lo ilógico, vamos a decirlo así. Y es que muchas veces, pues claro, si te pones a analizar una jerarquía muy marcada dentro de las empresas, puede llegar un momento en el que prácticamente no haya dos personas que tengan la misma jerarquía. Y eso, si se quiere reflejar en el puesto de trabajo, pues acaba dando estas oficinas que tienen, pues a lo mejor, unas sillas que no tienen reposabrazos y que tienen el respaldo de plástico. Y luego hay otras que tienen el respaldo de plástico pero que ya tienen reposabrazos. Y luego hay otras que tienen el reposabrazos, el respaldo de plástico pero tapizado hasta la mitad del respaldo. Y luego otras que tienen el respaldo tapizado entero. Y luego otras que todo lo demás, pero además el respaldo es de malla. Y luego además, la siguiente, pues que además del respaldo de malla tienen un cabecero. Y luego ya empiezas a cambiar el modelo de la silla porque a partir de ahí empiezas con un modelo de silla de gama más alta. Y la mesa de unos pues mide 1,40 y otros 1,50 y otros 1,60 y otros es 1,60 con un ala o con un bloque de apoyo, otros es 1,60 con una cajonera rodante, otros tiene una curva en la parte delantera, otros la tiene recta, otros que si es de un color más claro, otros de un color más oscuro, porque el color más oscuro se ha tendido a identificar con jerarquías más altas en el tema del mobiliario. O sea, bueno, se acaba haciendo una oficina que acaba siendo casi un muestrario de cosas, simplemente para mostrar la jerarquía que tiene cada persona muy visualmente. Es decir, si alguien está sentado en una silla que tiene el respaldo tapizado, se ve claramente que si al lado hay otra persona que está en una silla que tiene el respaldo sin tapizar, ya tiene esa jerarquía más alta con respecto a esa persona que está al lado. Esto al final acaba siendo pues no funcional para la empresa. Lo que hay es una necesidad de poder intercambiar muebles, cambiarlos de sitio, poder reutilizar sillas, etcétera, que si cada una es diferente, por la cantidad de personalización, pues acaba siendo muy difícil, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Pero son ejemplos para que te puedas plantear, oye, ¿lo vas a hacer de manera disimulada o no? Aquí hablábamos de, a veces, las oficinas que tienen una estructura muy controladora, en algunos casos sin saberlo, y poníamos aquel ejemplo de las oficinas que tenían, en vez de puestos de trabajo, tenían hamacas como de piscina, ¿no? Que parecía una cosa muy chula, pero que luego la estructura de la propia oficina era un panóptico, como puede tener una prisión, ¿no? Eso, tienes el episodio si quieres ahondar en ello. Pero en estos casos ocurre un poco lo mismo, es decir, si tú quieres que la jerarquía se refleje, pues se hacen esos grupos de mesas que tienen un cabecero, una mesa en la cabecera, o una mesa que está un poquito separada, porque ya es individual, que tiene su propio biombo, o luego ya lo que son los despachos, ¿no? Y según si el despacho es interior, si tiene ventanas, si está en una planta, si está en otra planta, se deja, y la superficie del despacho, evidentemente, deja patente la jerarquía de si esa persona que está en ese despacho pues tiene una jerarquía más alta que está en el otro despacho, o si tiene una zona en abierto, si está dentro de un bench o de un pool de trabajo, si eso se quiere dejar patente o no.
es una decisión. Lo que sí que creo que merece la pena pensar acerca de ello es que por mucho que tú quieras ocultarlo, existir existe. Y si en una mesa, en un puesto de 4 personas, hay alguien que gana el doble de salario o el triple o 5 veces más que las otras personas que están sentadas ahí, todo el mundo sabe que tiene una jerarquía más alta. Y no porque se sienten en la misma mesa, eso no desaparece. Todo el mundo sabe que esa persona pues a lo mejor tiene su plaza de garaje en el edificio, mientras que los demás no. Y lo mismo se ha argumentado que es por una cuestión, es que aquí en esta empresa no se fomenta el uso del transporte privado porque aquí se quiere que todo el mundo venga en bicicleta. Pero sin embargo hay unas cuantas plazas de garaje que están ahí disponibles y curiosamente son para las personas de jerarquía más alta de la dirección general, etc. Por lo tanto, ese argumentario pierde mucha fuerza, igual que hablábamos antes de lo de eliminar los despachos, ¿no? Pero es una decisión el decir, oye, no, queremos que en esta oficina parezca que no exista la jerarquía y queremos dar esa imagen de estructura plana. O al contrario, el decir, oye, mira, pues ya que esta jerarquía existe, la utilizamos. ¿Y para qué la utilizamos? Si tú haces una oficina en la cual la jerarquía quede marcada, no necesariamente en tantos mini escalones como estábamos poniendo en el ejemplo, sino que se vayan marcando unos ciertos escalones jerárquicos, eso tiene varios efectos. Y en unos casos el efecto es hacia el exterior, hacia los propios clientes que te puedan visitar, que vean que quien les recibe es una persona de una cierta jerarquía dentro de la empresa y pueda sentirse un cliente importante. Y también internamente, porque internamente hay una cuestión aspiracional dentro de las empresas. Es decir, si hay personas que tienen despacho y personas que no lo tienen, las personas que no lo tienen aspiran a llegar a ese nivel jerárquico en el que sí se tiene un despacho. Y eso acaba siendo, digamos, un incentivo, más allá del tema de sueldos o de bonos o de variables o lo que se quiera. También hay un tema de el incentivo de que los demás te vean entrar en tu despacho y sepan que has alcanzado un cierto estatus dentro de la empresa. Personas de fuera de la empresa, pero sobre todo personas de dentro de la empresa. ¿Y esto qué acarrea? Esto acarrea que muchas veces entonces pasa a tener preferencia a la hora de las peticiones, a la hora del flujo de trabajo. Porque, bueno, si hay una serie de personas en administración o en soporte que tienen que dar servicio a toda la organización y entra una petición de la dirección general, normalmente el resto de las personas espera. Se interrumpe el trabajo, se realiza la petición de la dirección general y después se continúa. Y después de la dirección general están los siguientes escalones jerárquicos. Y entonces el hecho de que alguien esté en un despacho sabe que si ese despacho implica esa jerarquía, ese nivel jerárquico, cuando pida algo va a tener preferencia o incluso puede ser que tenga ya personas de soporte dedicadas exclusivamente a su persona, a su labor, que tenga secretariado propio, etcétera, para que no tenga que esperar, no tenga que compartirlo con el resto de la empresa. No es solamente el decir es que se hace un despacho, no se hace a nivel formal, que si tiene una silla con respaldo alto, o si tiene una silla con cabecero, o si tiene un modelo de silla o de mesa, o tiene otro. No es solamente eso. Es que tiene toda una serie de implicaciones. Si te interesa esto, sí que te puedes leer Conseguiría un despacho. Lo tienes en Amazon, es un libro que se lee de una manera rápida y que te puede dar una idea de las implicaciones que arrastra el hecho de un cambio de morfología en una empresa con respecto al modo general de trabajar de todas las personas que están en esa empresa, de las que acaban de entrar y de las que ya estaban trabajando allí. Es algo parecido, comparando y no igualando, a qué ocurre con el tema de en los trabajos con las dietas y desplazamientos. Porque muchas veces te encuentras con que hay dos actitudes ante ello. Y es que hay personas que, oye, pues viajan, tienen un cierto presupuesto para dietas, pero no lo gastan. Gastan lo mínimo indispensable
para que a la empresa no le cueste tanto dinero que se haya desplazado. Y entonces, pues a lo mejor tienes, pues, yo qué sé, pues un dinero. Piensa el que tú quieras y ellos consumen a lo mejor el 50% o el 40% de ese dinero para que la empresa gaste menos. Y hay otras personas que siempre consumen el 100%, aunque no lo necesiten. ¿Y es por qué? Pues porque estas personas que consumen el 100% lo que hacen es otro tipo de razonamiento. Dicen, oye, si yo me gasto el 50%, si a mí la empresa me había previsto que podía gastarme, pues yo sé, eso, 100, y me gasto 50, en la nueva revisión de presupuestos me van a rebajar los gastos, me van a rebajar la previsión de dietas y me lo van a dejar en los 50. Mientras que si gasto los 100 voy a mantener esa dotación año tras año. Es otra forma de plantearlo. ¿Dónde está el problema? En la actitud de la empresa. Es decir, si la empresa premia a aquellos que no han consumido el 100% de las dietas, o si la empresa premia a aquellos que consumen el 100% de las dietas. Es una cuestión, pues como digo, de actitud. Y la actitud viene por parte de la empresa y eso condiciona la actitud que tienen las personas que allí trabajan. Pues con el caso del espacio de trabajo ocurre un poco lo mismo. Si las personas que tienen un despacho tienen una cierta prioridad, o no la tienen, o si tienen sus subestructuras internas, bueno, pues cuando tú quitas esos despachos, ¿qué ocurre con todo eso que acarreaba el despacho? Porque el despacho normalmente no solamente es que tienes un despacho. ¿Basta con que mantengas el sueldo? Si el resto de las personas no puede identificar visualmente que tienes una jerarquía más alta, has perdido toda esa dinámica que tenías cuando estabas en el despacho y eso puede hacer tu trabajo más complicado. No vamos a entrar tanta profundidad como es en el libro, pero sí que te quiero dejar ese comentario de que no es una cuestión meramente formal, de decir, bueno, pues quitamos los despachos y ya está. No, eso cambia muchas cosas. Es un ejemplo como ocurre cuando se quiere, pues por ejemplo, quitar el uso del papel, reducir el uso del papel y se empieza por eliminar las papeleras. Suele ser una situación difícil, porque las personas están acostumbradas a utilizar el papel para imprimir las cosas. Y si empiezas por quitar las papeleras, pues es un mal comienzo. Tienes que empezar por otro sitio, tienes que empezar por implementar mecanismos que hagan innecesaria la impresión de los documentos en todos los casos. Y después ya podrás empezar a quitar las papeleras. Pero bueno, hablábamos de ello también en otro episodio, cuando hablábamos de algo tan sencillo como que el hecho de poner monitores panorámicos permitía tener dos documentos abiertos en pantalla y poder compararlos entre sí, porque la mayoría de las situaciones en las que se imprimen los documentos es para tener uno en pantalla y otro encima de la mesa y poder ir comparándolos, ¿no? Bueno, es otro tema ya aparte. Espero que esta reflexión te haya servido un poquito, aunque sea para pensar en ello. Y más allá de las modas y más allá de si es cool o no es cool, porque en cada momento eso cambia, te plantees si cuando haces una oficina quieres que esa jerarquía quede marcada y que se vea por parte de todo el mundo y que no haya ninguna duda, o si, aunque esa jerarquía exista, la quieres disimular y de alguna manera pues intentar fingir que esa jerarquía no existiera, aunque en la dinámica de trabajo sí que exista. ¿Tú qué prefieres? Como siempre, pues lo más interesante son tus comentarios en las redes sociales, a través del correo electrónico o en las plataformas de podcast, en YouTube, donde queráis. Siempre es lo más interesante. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.